Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito. Iniciamos un día más de nuestro estudio bíblico, Ñande Yara Ñe. Como siempre queremos llegar hasta todas las familias, hasta todos los cristianos y todos los de buen corazón que quieran escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de Jesús, el mensaje que Dios nos deja dentro de una historia de salvación. Y ahora queremos reiniciar un poco con el capítulo 12 del Génesis durante esta semana. Mirar algunos elementos claves porque decíamos que la tercera partecita, ¿verdad?, dentro de este gran esquema, la macroestructura de la Biblia, la encontramos en el capítulo 12 del Génesis, principalmente con la alianza que hace Dios con Abraham. Aquí podemos decir tres elementos fundamentales, tal vez existen más, ¿verdad? Pero tres son los elementos fundamentales. El problema de la tierra, por una parte, ¿verdad? El problema de la descendencia, que sería la formación del pueblo. Y después, más adelante, que también se unirá a esto, el problema de la monarquía. Son los elementos que enriquecen este gran cuadro que encontramos dentro de la teología de la salvación. Todo es escrito también, recuerden, no podemos olvidar el elemento de la teología de la retribución, ¿verdad? Que siempre nosotros estamos mirando desde un Dios que ante la situación pecadora del hombre, recibe ciertamente el hombre, por desgracia, el castigo, pero desde ahí viene el arrepentimiento, un Dios que es misericordioso y bondadoso, que perdona al hombre, pero ahora que lo vuelve a restaurar. Son los elementos básicos que siempre tenemos que repetir y tenemos que recordar para poder continuar justamente con nuestro estudio bíblico. Vamos a iniciar entonces con el capítulo 12 del Génesis, que ya lo habíamos hecho, pero volvemos a leerlo para tomar algunos elementos básicos, como decíamos. El Señor dijo a Abraham, ya el primer nombre es importante, es Abraham, todavía no cambia su nombre. Más adelante el Señor le cambiará, desde ahora ya no te llamarás, en el capítulo 17, no te llamarás Abraham, sino que Abraham, ¿verdad? El padre, el papá de los pueblos, el que comienza con todo este pueblo elegido, el pueblo de Dios. Y después ya entra el problema de la tierra, que es lo que los hebreos o los judíos en este momento, cuando están saliendo desde Babilonia, ellos se encuentran con una problemática muy grande, que es el problema de la tierra. ¿Dónde se van a asentar? ¿A dónde están volviendo? Y es todo un problema que ellos comienzan a reflexionar. Estos lugares que ellos habían dejado dentro del territorio de la Palestina, ciertamente que ya fueron ocupados por otros habitantes, lo que ellos le llamarán gentiles o le llamarán samaritanos incluso, ¿verdad? O sea, este pueblo que fue ante la ausencia del pueblo judío, también ellos fueron entrando ahí. Y recordemos que muchos de los que estaban ya en ese momento en Jerusalén y alrededores, no es que todos fueron al exilio, sino que solamente un grupo había ido hasta Babilonia, había sido exiliado. Por lo tanto, ellos también continúan de una o de otra manera, bien o mal, pero el problema que después encontraremos será el problema de la mezcla, ¿verdad?, con otros pueblos. Es decir, ya no son esa sangre pura. El problema fundamental que encontramos también después en los escritos bíblicos. Y ante este problema de la mezcla con otros pueblos viene el problema de la idolatría. Es decir, cuando hablamos de idolatría, principalmente hablamos de la influencia de otros dioses sobre el pueblo de Israel.
Entonces el autor sagrado, sobre todo el deuteronomista, el sacerdotal, están muy preocupados en una purificación. Veremos en el libro de Esdras, principalmente juntamente con Nehemías, después incluso que toman determinaciones muy drásticas para volver a purificar a este pueblo que se encuentra ya contaminado con otros pueblos. Ahora entonces, al decir, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré, es un volver a aquella tierra que Dios les da como herencia. Es la lucha por la tierra, es el deseo de tener una tierra donde afincarse, donde quedarse. Y más adelante, dentro de la lectura ya bíblica, teológica, nosotros podemos encontrar y decir que todo este camino que encontramos del pueblo de Israel lo vamos a ver en una forma prácticamente casi sistemática que atraviesan todos los libros, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde hablaremos de tierras nuevas y cielos nuevos, es decir, la problemática de la tierra, pero llevada a un sentido mucho más religioso, a un sentido mucho más de experiencia del hombre con su historia, pero ahora puesta en Dios, puesta ya en esa escatología final, cielos nuevos y tierra nueva. Pero no faltará el tema de la tierra, le darán un sentido teológico muy importante. Ya veremos entonces más adelante el significado también de esta terminología. Y después dice, yo haré de ti una gran nación. El hecho de ser una gran nación significa principalmente que yo formaré el pueblo elegido. Recuerden que capítulo 1 del Génesis 26, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, le da al hombre todas las cualidades para que pueda desarrollarse y para que pueda ser el que continúa con la creación posteriormente. Dios incluso descansa después en el séptimo día. El hombre de Haitema goangalare continuata, ya popamala yapoana, después te veo y goanga. Y después, desde ahí, podemos entender este pueblo elegido porque en el capítulo 3 ya hemos señalado y subrayado tantas veces es el pecado, es decir, el hombre que no utiliza bien su condición de hijo de Dios. Aupear entonces es que ¿verdad? O sea, entra en una situación de pecado donde el hombre quiere considerarse como Dios y al considerarse como Dios el hombre mismo él mismo está saliendo del plan de la salvación, de lo que Dios quería para él o lo que Dios quería para nosotros. Vamos a incluirnos también dentro de esta historia de la salvación. Pero ahora viene la propuesta y la propuesta de Dios será aquella de ayudarnos, ¿verdad? A nosotros ahora con esta nueva iniciativa de Dios para que desde el pueblo mismo, la gente misma, los seguidores, esto que se va a formar con Abraham, sean el modelo para todo el pueblo, para todos los hombres. Es el pueblo elegido. Ustedes tienen que ser modelo. Ustedes tienen que demostrar a los demás que se puede salir y que se puede utilizar bien lo que Dios nos ha regalado. Los talentos, las riquezas personales. Ven y que tu pe ya caumi otro vez y que tu jala ya guatapen va poname a lleva. Pea la yerureta ñandeja, pea la bellacata ñande peñan de yara coanga a través del pueblo elegido. Esta es una teología muy importante, ¿verdad? Y por eso dice, yo haré de ti una gran nación. Upea la gran nación, Hina. Upea diciendo, ella en cantidad solamente, ¿verdad? El pueblo elegido como una cantidad de personas numerosas, sino que al mismo tiempo, además de significar una cantidad de personas como pueblo elegido, una gran nación significa también con ideales, con motivaciones, con valores que después el mismo pueblo elegido tendrá que transmitir a los demás. La transmisión a todas las personas, la transmisión a toda la gente, ¿verdad? Y por eso se le pone como modelo, donde el padre será Abraham. Tú serás entonces una gran nación. Viene también el elemento que hemos discutido y hemos también reflexionado de la bendición, el verajá, decimos, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición.
a la ñande yapitano como modelo, ciertamente que ñande oikoana y ñande hewi, esa bendición para los demás. Bien decir, ya de curilas y se verajá, ¿verdad? El decir bien de Dios con nuestra vida, con aquellos valores, con aquellas cualidades, con aquella potencialidad que Dios nos había dado y nos ha dejado. Entre obetea yare cojina, porque opea ñande yara o me ñande en la misma creación. Vea la ñande yara pitucuella haishal nefesh, la esencia, la fuerza, lo que compartimos desde Dios y que ahora nosotros tenemos que desarrollarlo. Una vez que el Señor te dio, bueno, ahora eres tú, ¿verdad? Sos vos el que tenés que llevarlo adelante. De la yeya, cuana yesa, entonces ella pope y pona mía lleva. Y por eso dice, te bendeciré, te bendeciré. Ay metan en nive, shañe ponata, mahapande. Haipotande ave ireñe epona mapache. Pero no solo con los labios decíamos, sino que también con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio, con lo que nosotros llevamos adelante, mostrando, viviendo ese euangelio, esa buena noticia, esos buenos talentos, esa linda creación, ese nefesh que Dios ha impuesto en nuestra vida. Y después dice justamente que existiendo esta bendición, engrandeceré tu nombre. El ser engrandecidos por Dios, es decir, el ser hijos de Dios, el ser elevados en categoría, no considerarnos simplemente una persona, ¿verdad?, como el Adamá, no considerarnos simplemente como el Adán, sino que valorizarnos y saber que Dios nos ha dado cosas mucho más que eso. Vamos a continuar enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. ñande yara ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. ñande yara ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía.
ofrezco toda mi vida. Y seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estábamos diciendo que algunos elementos muy importantes encontramos aquí y es el caracú de todo lo que nosotros encontramos en la Biblia posteriormente, porque el problema de la tierra lo iremos encontrando en los otros libros. Encontraremos también el desarrollo de este tema de la descendencia, sobre todo como pueblo elegido. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Es un problema que afecta a todo el pueblo en el sentido del problema de la idolatría, idolátrico, donde se hace una reflexión profunda para que el pueblo, ¿verdad?, pueda ser consciente y comenzar a caminar de acuerdo a lo que la tradición deuteronomista y la tradición sacerdotal ahora están planteando como solución al gran problema que tuvieron, el problema del exilio. Es decir, nosotros nos hemos dividido, cada uno estuvo con su Dios, cada uno hoy coñacane, allí para cucarretilla, entonces upear el añande y pajape una buconosor y se te andan ñaño entendéis, añandera japa en el exilio, ñandela ñapo, añandela yeyahuiga lleva. Entonces ñande yara y ñande coanga a través de estas tradiciones, ¿verdad? La sacerdotal, la deuteronomista, que es una escuela bastante profunda y bastante exigente, llama a una unidad desde Dios, llama a la unidad de la patria, de los hombres, de las personas que se encuentran allí a través de la religión. Y es por eso que se nos está presentando estos elementos muy importantes, donde Dios es el Dios único y donde Dios es el que indica, es el dueño de la historia, es el que dirige la historia del hombre. Bueno, y miremos un poquitito porque justamente cuando decíamos este aspecto, deja tu tierra natal, el aspecto de la tierra, veamos un poco en el mismo diccionario bíblico, ¿verdad?, que nosotros encontramos la palabra tierra, que significa país, Eretz, ella es la hebreo, Eretz, tierra, país. Tiene un significado, pertenece al semítico, o sea, viene del semítico común, ¿verdad? Y está documentado con un sentido fundamentalmente idéntico en diferentes lenguas. Por ejemplo, el ugarítico, el fenicio, el púnico, también el acádico, Eretz, tú, etcétera, ¿verdad? Tienen así sus descendencias, los más tardíos, el arameo, en fin. También este sustantivo, o sea, el Eretz, la tierra, el país, aparece siempre construido en femenino. Es interesante, ¿verdad? O sea, estas son las raíces bíblicas un poco de la misma palabra, del mismo vocabulario. Quizás se haya conservado en eso una reminiscencia de la antigua concepción de la madre tierra, la madre tierra. Y entonces desde ahí el Eretz, esa es la tierra que yo te daré. Bueno, pero sigamos un poco algunos elementos más. El vocabulario Eretz, la tierra de por sí, se ubica, dice, ocupa el cuarto lugar entre los sustantivos más frecuentes. Cuarto lugar entre los sustantivos más frecuentes que aparecen en el Antiguo Testamento. Quiere decir que hay importante formal. Si aparece en el cuarto lugar, ¿verdad? El término aparece 2504 veces. La palabra tierra, es decir, la palabra Eretz, la palabra país. Oye, repetí formal, pero es el cuarto, y ahí el primero, pero en fin, es el cuarto lugar en el Antiguo Testamento que aparece en la lengua hebrea. Y también con una distribución bien regular, 22 veces en secciones también arameas aparece de nuevo el término Eretz. 77 veces en los casos hebreos presentan en la forma plural, 77 veces, o sea, tierras sería para nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces veamos algunos otros elementos. Después está la distribución por libros, cuántas veces aparece en tal libro. Por ejemplo, el que nosotros estamos estudiando ahora, nuestro libro del Génesis, vamos a encontrar 311 veces la palabra tierra,
Eretz. Bueno, pero ¿qué es lo que designa? Cuando haya el significado, porque ponéis en la de profundizar, allá y cuando miro, país tierra, hacia dónde está apuntando, y después miramos el sentido teológico también, ¿verdad? Primero es lo cósmicamente conocido, ¿verdad? La tierra en oposición al cielo. Hashamayim, el cielo, ¿verdad? Y Eretz, la tierra. Eso luego ya desde Génesis 1 encontramos, ¿verdad? En la misma creación, que nos habla un poco de esto. En oposición cuando te está hablando de la tierra firme, físicamente el suelo sobre el que está el hombre. Vea la designada y después, geográficamente también, determinan las regiones y las comarcas, es decir, cuando esta es tu tierra, la determinación, la parte limítrofe que existen. Y después, políticamente, podemos hablar de determinadas regiones soberanas y los países. Estas son las 4 acepciones, ¿verdad?, que designa la palabra Eretz. Ahora, en el material del Antiguo Testamento, no permite decidir cuál de estos empleos es primario y cuál es secundario. Entonces, de Irinde, o sea, cuando se utiliza Eretz, de Irinde, ¿cuál es lo más importante de estas 4 posibilidades que nosotros tenemos, verdad? Los criterios para un estudio de su desarrollo habrían de ser externos al texto, desde el punto en el cual uno va viendo. En el sentido mucho más general, Eretz designa la tierra, que junto con el cielo, Hashamayim, compone la totalidad del universo. Totalidad del universo. Lleva cómo está compuesto, es la cosmovisión. Vaya pañande ya ella, peñande mundo apu, el cielo y la tierra. ¿Verdad? Y después ellos agregarán también el lugar de los muertos. Pero por ahora miremos un poco esta cosmovisión general, completa, que nos habla entonces del cielo, Hashamayim, y Eretz, que es la tierra. Y así, cielo y tierra es una expresión hecha para designar el mundo. Entonces, movió cielo y tierra ahí la gente. Cuando veo hoy coña de ya movió cielo y tierra. Va y se opea, movió todo. Movió cielo y tierra. Lo que sea. Opea y se hina, opea hebreo y mi expresión mía ña de ya kwa mi hanwai. Da e cuña de ña inventado hoy llevamos un brillo ina con amba ñe con movió cielos y tierra. Bueno, porque está designando todo el mundo. Después, por otra parte, a las series allí mencionadas en el Antiguo Testamento, se deben añadir las que aparecen también en forma paralela, ¿verdad? Más o menos en unos 71 casos, o sea, de esta manera, que significa cielos y tierra. 71 veces más o menos para explicarte la totalidad. Ahora miremos un poco el orden, cielo y tierra, Hashamayim ve Haaretz. Se puede observar en la mayoría de los casos que refleja todavía una concepción mítica del mundo celeste, primario, y también por otra parte el terrestre, que vendría a ser lo secundario. El orden tierra-cielo, o sea, al revés, y cielo-tierra, tierra-cielo, aparece únicamente donde se da un movimiento de la tierra hacia el cielo. Imagina en los libros un poco más tardíos, por ejemplo, Ezequiel, Zacarías, en las crónicas, umi libro el orden diverso, primero la tierra y después el cielo, pero normalmente en las expresiones del Antiguo Testamento encontramos primero cielo y tierra. Bueno, también domina o predomina claramente una visión geocéntrica del mundo en este caso. Y claro, porque estamos hablando primero de la tierra y después del cielo, es decir, cuando el hombre comienza a mirar un poco más o cuando está hablando un poco más de su realidad, el hombre como tal, entonces te habla de la tierra, ese lugar donde se encuentra el hombre. Tiene entonces una visión geocéntrica del mundo en este caso. En el Antiguo Testamento no existe ninguna palabra especial para designar el mundo. No hay en el Antiguo Testamento. El mundo. Dice, en este sentido, todo o la totalidad, cuando nosotros encontramos, siempre la encontramos, ¿verdad?,
Kol, toda la totalidad, todo, toda la tierra, todo el cielo, la totalidad. La infrecuente palabra jalad, tiempo de la vida, entonces encontramos en el Salmo, por ejemplo, 49, con el significado de mundo. Es decir, son así esas palabritas que después nosotros aplicamos para decir el mundo como tal. De modo semejante también a lo que nosotros encontramos aquí en el Antiguo Testamento. Después, otro elemento que tendríamos que mirar un poco y subrayar es con respecto al conjunto, a esta visión bipolar del mundo, bipolar, que se da también así una visión, también hay la visión tripolar, que va a ser construida por cielo, tierra y mar. Cielo, tierra y mar. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de algunas palabritas claves, ¿verdad?, dentro de nuestro estudio bíblico, para que entendamos bien qué es lo que el autor sagrado nos quiere decir cuando, por ejemplo, en este momento nos dice Haaretz, la tierra. Volvemos enseguida y agradecemos siempre a nuestros auspiciantes con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Estamos volviendo con ñande yara ñe. Estamos aprendiendo, estamos discutiendo, si uno quiere decirlo así también, ¿verdad?, sobre esta palabrita muy importante dentro de la Biblia para que entendamos el haaretz o el eretz. Eretz significa tierra, y tierra en su conjunto como mundo. Y está también la bipolaridad, decíamos, de lo que es hashamayim ve'et haaretz, el cielo y la tierra. O algunas veces aparece lo bipolar, pero en un sentido diferente, cuando toca más a lo geocéntrico, decimos, o sea, la tierra como centro. Entonces, Haaretz ve Hashamayim en este caso, ¿verdad? Y recién cuando terminábamos hablando, existe también la presentación dentro de la Biblia de lo tripolar, ¿verdad?, en el sentido de el cielo, la tierra y el mar. Son los tres elementos que siempre giran, o los dos elementos, la bipolaridad, que nos quieren explicar el todo, el mundo. Entonces nos está diciendo. Hay algunos otros capítulos muy interesantes, por ejemplo en Job 26:7, donde se dice que Dios ha extendido la tierra sobre la nada. Aparece otra concepción según la cual la tierra está extendida como un paño, la tierra extendida sobre un paño. La aurora dice, toma la tierra por su extremo y sacude de ella a los malvados, como un paño, como una sábana, como un Entonces, ¿y sobre qué cosa está? Y estaría justamente sobre el mar, ¿verdad? Está suspendida ahí sobre el mar. También la concepción tierra-agua concibe la tierra como un disco. La tierra como un disco. En Isaías 40:22 se habla un poco de esto. Hay un texto muy interesante en el libro de Job 22:14. Los numerosos pasajes que hablan de los cuatro extremos de la tierra
siempre con esta imagen de un paño, de una sábana que está ahí, de sus puntas finales o ángulos, pertenecen a otra concepción, a otro significado. También estas concepciones, ¿verdad?, de la tierra como tal, como decíamos, encontramos en mitologías también mesopotámicas. Jeremías en algún momento nos habla de eso, algunas citaciones. Todas estas concepciones coexisten pacíficamente en el Antiguo Testamento. Pueden aparecer unidos elementos que tienen su origen en una u en otra concepción. Lo mismo en Mesopotamia que en Israel. Esto es importante entonces que lo tengamos en cuenta. Ahora veamos un poco el término, ¿verdad?, Eretz, desde el aspecto físico, cómo se está empleando, ¿verdad? Eretz designa el suelo sobre el que están los hombres y las cosas, sobre el que se halla el polvo, justamente de donde será creado después el hombre. Entonces tenemos que ir mirando y entendiendo. Sobre ella también se arrastran los reptiles, sobre el suelo, que encontramos en Génesis 1:26 principalmente. Yacen también los cuerpos de los asesinados sobre el suelo, sobre el polvo. Sobre el suelo, sobre este Haaretz, cae la lluvia y el rocío. Encontramos en Génesis 2:7 y otros pasajes. O si no, también el pájaro alcanzado cae al suelo, al Eretz. También la piedra, el criminal derribado, cae sobre el suelo. Y así, otras palabras semejantes que encontramos en la palabra de Dios. Sobre el suelo se sienta el afligido. También se sienta sobre el suelo y se encuentra. Cuando uno no se encuentra bien, ¿verdad? Cuando uno se encuentra prácticamente en la humillación. Entonces el criminal que es derribado, que cae, ¿a dónde cae? Al suelo. Y así. Se echa también sobre él ante Dios. Qué lindo que es esto. O sea, justamente porque nosotros entonces nos humillamos, ¿verdad?, ante Dios. El suelo significa, la tierra entonces significa también lugar de humillación. Me echo ante el suelo o por el suelo, pero porque reconozco la grandeza de ¿quién? La grandeza de Dios, Elohim. Bueno, también existe otra expresión en segunda de Samuel, en el 14:33, cuando habla del hombre que se encuentra ante el rey. Entonces pone también y llega hasta el suelo, con una inclinación, ¿verdad?, ante el suelo. O si no, ante el papá. Cuando uno se encuentra ante el papá, entonces se inclina, dice, hasta el suelo. Ese es el signo del respeto. Fíjense un poco en Génesis 48:12. Génesis 48:12. El hecho de inclinarse hasta el suelo. O si no, también ante personas superiores. Ante personas que nosotros reconocemos y decimos, bueno, verdaderamente esta persona me da mucha confianza, me da a entender que es una persona muy importante. Entonces me inclino, dice, hasta el suelo. Bueno, sobre el suelo también se elevan edificios y desde él se mide la altura. Qué lindo que es esto. En Ezequiel encontramos 41:16. Bueno, palabras intermedias entre los significados de este primer grupo son las expresiones que hablan de que el suelo o la tierra se ha abierto. El suelo que ha abierto, dice Génesis 4 mismo, ¿se acuerdan? Cuando Caín le mata a su hermano, ha abierto su boca, dice. Se ha tragado a los hombres. De que el suelo, la tierra también se mueve, es otra expresión. Hay muchísimas entonces muy interesantes. O de que se puede adentrar en la tierra o en el suelo. Adentrarse en el suelo, adentrarse en la tierra. No significa entrar adentro, un pozo, ¿verdad?, sino que adentrarse en el sentido de caminar por el suelo, dirigirse por un camino. O también el lugar donde se puede dormir, el suelo. ¿Se acuerdan? Jacob
se acuesta, ¿verdad?, en el suelo. Está entonces allí en el suelo como signo también de postración, o el acostarse en el suelo. Bueno, en muchos de estos casos, Eretz también se avecina a algunos modos concretos de empleo del famoso Adamá. Y esto a nosotros nos interesa mucho, ¿verdad? El Adamá, porque ya conocemos y reconocemos de forma semejante puede ser también el Afar. Todos estos elementos están así guiándonos, ayudándonos a entender el significado de esta palabra Eretz en los elementos más importantes. Bueno, y así entonces podemos mirar uno de los conceptos, cómo se nos presenta aquí en la definición, ahora un poquitito ya más teológica, ¿verdad? Primero, como obra de Yahvé aparece el Eretz. La tierra es propiedad de Dios. La tierra como propiedad de Dios. También que Yahvé es el Señor de toda la tierra. Elementos muy importantes. También el Rey, Yahvé, Adonai, es el Rey de toda la tierra. O el Altísimo está sobre toda la tierra. O Dios, el Dios de toda la tierra. O Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Si el cielo es trono de Yahvé, la tierra es el escabel de sus pies. Yahvé mira a la tierra desde el cielo, ahora desde el lugar de Dios. Camina sobre la tierra. Y así, pero sobre todo, Él es juez de la tierra también. Entonces, Eretz tiene varias acepciones muy importantes, pero también más de 2000 palabras que aparecen solamente en el Antiguo Testamento. Recibe también un empleo específicamente teológico en el lenguaje de las tradiciones, sobre todo en la conquista de la tierra. Nosotros decíamos que uno de los elementos principales era sobre la conquista, pero no simplemente la conquista, porque aquí con estas primeras terminologías nos están diciendo que el hombre tiene una condición, ¿verdad?, que es la condición del Adamá, es la condición del suelo, de la tierra, de dónde proviene el hombre. Aquí, en el sentido teológico, en el lenguaje de las tradiciones sobre la conquista de la tierra, dentro del concepto de la promesa de la tierra y de la conquista de la misma. Es decir, Dios que le había prometido la tierra. Entonces, ahora el significado en este sentido también encontramos en otros libros, ¿verdad?, como la conquista, eso que Dios nos dio, ese lugar donde nosotros estaremos, es la tierra. Así entonces en Deuteronomio, por ejemplo, que es una escuela bastante interesante, ¿verdad?, y que nos habla mucho sobre la tierra, se centra un poco en esta conquista, ¿verdad?, dentro de su teología. Seguiremos hablando sobre este tema de la tierra, que es un tema riquísimo, que nos puede ayudar a entender mejor hacia una teología bíblica, nos puede ayudar sobre todo también desde aquí a buscar aquello que Dios nos regala, que es justamente cielos nuevos y tierra nueva. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yara Ñe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36.
La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. En esta iglesia de estilo bizantino de Roma se encuentran los restos de dos apóstoles, Felipe y Santiago el Menor, autor de una de las epístolas del Nuevo Testamento. Originalmente estaba dedicada solo a ellos dos, pero ahora recuerda a todos los apóstoles. Data del siglo VI y ha sido mantenida por los franciscanos desde 1463. En el siglo XIX fue restaurada y comenzaron a construir la cripta. Esta ciudad ha sido construida con las santas reliquias de los mártires. Roma conserva los restos de muchos santos como Pedro, Pablo o Bartolomé, que llegó a esta ciudad un poco más tarde. Este es el motivo por el que el deseo del emperador de traer los cuerpos de dos apóstoles era un gesto de gran importancia. Sin embargo, estos dos apóstoles no son los únicos mártires de esta iglesia. Hay otros 3 cuerpos que fueron trasladados aquí para mantenerlos a salvo de las excavaciones que se realizaron en Roma, ya que muchos abrían las tumbas en busca de tesoros. Furono portate qui a Santi Apostoli. Junto con los restos de estos apóstoles tenemos las reliquias de Claudia y Eugenia, madre e hija. Eugenia es una santa muy venerada, especialmente en Rusia. Hay muchas chicas que se llaman Eugenia en este país y muchos rusos vienen a venerar a Eugenia y a su madre. Por otra parte, los ortodoxos vienen a venerar los restos y las reliquias de los mártires Daría y Crisanto. Sin embargo, mientras que los cuerpos de otros mártires están enterrados en nichos de los muros de la iglesia, reliquias de apóstoles como el pie de Felipe y el fémur de Santiago pueden verse bajo el altar. Se encuentran justo encima de sus tumbas y atraen a cientos de peregrinos cada año. Migliaia e migliaia. Cada día entran cientos de personas en esta basílica. Muchos no vienen como turistas, sino como peregrinos, para rezar ante San Felipe y Santiago, ante Daría y Crisanto o ante Eugenia y Claudia. La iglesia posee una riquísima historia que se remonta hasta la época de Jesús. Se trata de conocer la fe de otra manera y seguir las huellas de los primeros cristianos, quienes comenzaron el camino de la iglesia hasta nuestros días. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la gran tallarinada, domingo 8 de julio. Adhesiones a la venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Ñandeyara Ñe'e invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36.
Y seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos hablando sobre esta terminología del Eretz en la Biblia, un término hebreo ciertamente, con muchas otras raíces también, del acádico, decíamos, del arameo y de otras lenguas, ¿verdad?, que se van fusionando y que le dan un significado profundo. Ahora estamos entrando en el sentido principalmente teológico. Vamos a mirar, decíamos hace rato, desde esta tradición del Deuteronomio, que es la que está volviendo a la tierra prometida y entonces está buscando dar también un significado profundo, ¿verdad?, a eso que después encontramos en la Biblia, ¿verdad?, la búsqueda de la tierra, la promesa de Dios: deja tu tierra, deja tu país. País, tierra, significa Eretz, y yo te voy a dar. Y ahí viene el sentido teológico nuestro. En cualquiera de todos estos casos que nosotros hasta ahora estuvimos reflexionando, ya se reconoce comúnmente que la promesa de la tierra, junto a la promesa de la descendencia, tiene sus raíces en el tiempo ya de los patriarcas. Génesis 12. Deja, le dice, ¿verdad?, en el 12, deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país, ve a la tierra, al Eretz, que yo te mostraré. Ahora, como probable formulación más antigua, se considera el texto que encontramos en Génesis 15, versículo 18, ¿verdad? Ese podría ser entonces el texto o el vocabulario más antiguo que encontramos en la Biblia. En el Génesis 12, 7 o el 28, 18 indican posiblemente que la promesa de la tierra ha sido transmitida posteriormente en diversos santuarios de tierras de cultura. Posteriormente, ¿verdad? O sea que comienza a entrar en el sentido teológico. La doble promesa constituye el centro de la vida ya vista del tiempo patriarcal. Este elemento de la tierra entonces es el centro sobre el cual está girando la teología de esta tradición, ¿verdad? Y así todo lo demás que vamos encontrando posiblemente son añadidos, ¿verdad?, con esta palabra Eretz, porque le quiere dar el subrayado especial sobre la palabra tierra, eso que Dios promete, eso que Dios da a su pueblo. Por lo tanto, ha observado con razón que la promesa de la tierra pasa a un segundo plano ya en Génesis 12:1, ¿verdad? Pero ha supervalorado este hecho. Es decir, cuando te dice que tiene menos valor lo que nosotros encontramos justamente aquí en Génesis 1, es porque aquí ya te está haciendo una estructura o una relectura de lo que principalmente encontramos en los otros capítulos, ¿verdad? En los otros capítulos donde se lucha por la tierra, se busca la tierra. Y así, eventualmente también en el 21-23 se indica que el eloísta, o sea, la tradición del escritor eloísta, presupone ya la tierra, presupone ya esa promesa de la tierra. Entonces son los otros los que comienzan en primer momento a escribir sobre la situación de la tierra. Y después los otros de la tradición, ¿verdad?, es el pueblo que va reflexionando sobre estos elementos de la promesa de la tierra. El escrito sacerdotal la ha vuelto a formular expresamente. También el concepto sacerdotal, Eretz, Megurim, tierra donde se reside como forastero. Se llama tierra donde se reside como forastero, porque esto es lo que le está preocupando al autor sagrado y al pueblo que está viviendo como extranjero, fuera de su tierra. Tenemos que volver. Esa es la tierra que Dios nos había prometido. Esa es la tierra que Dios nos dio. Por lo tanto, la promesa de la tierra adquiere un valor relevante en el Deuteronomio. Entonces, el libro del Deuteronomio, que ya es el quinto libro del Pentateuco, donde encontramos esta palabrita, ¿verdad?, el Eretz, que le da un subrayado especial, ¿verdad? Por lo tanto, la tierra, o sea, el Eretz, ha sido jurada por Yahvé a los padres y a sus descendientes. O sea, la Eretz es la tierra dada por Yahvé. De esta manera, nosotros podemos entender
que Yahvé es verdaderamente el que regala, es un don de Dios. Un tercer elemento podemos considerarlo, Israel que toma posesión de la tierra. La tierra dada por Yahvé, ¿verdad? La tierra que Yahvé había jurado a Israel y la tierra que ahora ya es tomada por Israel. Un cuarto elemento también tenemos que mirar que esta tierra que Yahvé le da a su pueblo es una buena tierra. Y esto lo encontramos en las expresiones tierra que emana leche y miel. Se dan cuenta entonces que la expresión tierra está expresando muchísimo. Es una condición de vida, es una condición del pueblo, es una condición geográfica, es una condición situacional, es una condición también de estado del pueblo, de la gente. De ellos gusta tierra que emana leche y miel. O sea que las riquezas. Un quinto elemento nos pone tanto la promesa como la toma de posesión, la toma de posesión de nuestra tierra, del Aret, están estrechamente unidas en el Deuteronomio con la proclamación de los mandamientos. Muy unida entonces. O sea, tú tendrás la tierra en la medida en que vivas los mandamientos. Pero se dan cuenta que los mandamientos, se va a resumir siempre en el amor, ¿verdad? Pero después te va desglosando. Por una parte te desglosa los primeros mandamientos sobre un reconocimiento a Dios. Entonces vos sos miembro de este pueblo con una tierra. Dios te da esta tierra. Y después el segundo elemento también se desglosa en el amor al prójimo. En la medida en que nosotros nos amamos, nos queremos, tenemos también nuestra tierra, es decir, tenemos nuestra comunidad, tenemos el entendimiento entre nosotros. Sigamos entonces, esto es lo que dice, la conquista de la tierra es el presupuesto para el cumplimiento de los mandatos. En la medida en que nosotros entramos en esa tierra, cumplimos los mandatos. Cuando entres, dice, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, deberás hacer tal cosa, deberás hacer esta otra cosa. O sea que la tierra donde nosotros vamos a entrar es una tierra de bendición y es una tierra que nos exige a nosotros un cambio. Nos exige una forma de ser, una manera de ser. La importancia teológica de esta relación, ¿verdad?, nos hace entender teológicamente que está muy unida a la salvación también. Te doy la tierra, esa tierra donde después, desde el Nuevo Testamento, si es que vamos a dar un salto cualitativo, vamos a entender como el reino de Dios. Erat significa eso, donde reine el amor, donde reine el entendimiento, donde mana leche y miel, cada uno pone para hacer crecer esa tierra. Este lenguaje entonces del Deuteronomio continúan afirmaciones semejantes de cuño siempre deuteronomista en otros pasajes de la Biblia. También hay ecos de él en la profecía contemporánea y post-deuteronomística, sobre todo en Jeremías y Ezequiel. Al mismo tiempo, ambos profetas van formulando en el contexto de la experiencia del exilio, la experiencia, ¿verdad?, en esto del exilio, ellos buscan o tienen la esperanza de una nueva conquista de la tierra. Nueva conquista de la tierra. En el contexto de la promesa de la tierra y de su cumplimiento, se la designa en diversas tradiciones del Antiguo Testamento como tierra de Yahvé. Así nosotros podemos entender. Y al final, en el límite del Antiguo Testamento y en el cuadro de una nueva apocaliptización de algunos elementos particularmente antiguos, aparece también la promesa de la creación de un mundo nuevo, es decir, de nuevo cielo y una tierra nueva. Esto ya entramos entonces en el elemento apocalíptico, decimos. Es lo que nosotros esperamos, es hacia donde nosotros caminamos. En realidad el Apocalipsis es una literatura de
entusiasmar a la gente que se estaba encontrando en una situación de peligro. Entonces darle ánimo, darle fuerza para que pueda continuar. En algunos textos de Qumran sigue la línea del Antiguo Testamento. No puede negarse que se trata de expresiones formularias cuando se dice, por ejemplo, que la comunidad debe realizar la lealtad, el derecho y la justicia en la tierra. Estos son entonces lenguajes muy interesantes dentro de la reflexión teológica que nosotros estamos viendo aquí desde Génesis capítulo 12. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, seguiremos reflexionando sobre otras terminologías que nos puedan ayudar a entender lo que la Biblia nos quiere decir. Hoy, principalmente, nos centramos en el Eretz, la tierra de Dios, la tierra prometida al hombre, la tierra donde se realiza la misma dignidad del hombre, donde el hombre tiene que encontrar su condición de hijo de Dios. Y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en este curso bíblico y vamos a continuar la próxima. Ahora me despido de ustedes con una bendición del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.